41 años de matrimonio destruido por una foto encontrada por accidente. Mis queridos, hoy tengo 68 años y hace apenas 3 meses descubrí algo que me partió el alma en dos. Durante 41 años, ¿me escuchan bien? Viví una mentira tan grande, tan perfectamente construida, que ni siquiera el día que mi esposo murió, ni siquiera ese día supe la verdad. Mi nombre es María Guadalupe Hernández de Morales. Y esta es la historia de cómo una simple fotografía olvidada en una caja oxidada destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi matrimonio. Fíjense bien en lo que les voy a contar, porque cuando vi esa fecha escrita al reverso de esa foto, cuando hice las cuentas en mi cabeza, supe en ese instante que mi matrimonio había sido una farsa desde el primer día. Pero espérense, porque lo que descubrí después fue 1000 veces peor. Si alguna vez han sentido que no conocen realmente a la persona con la que durmieron durante décadas, si alguna vez dudaron de su propia memoria, esta historia les va a helar la sangre. Y antes de continuar, díganme en los comentarios desde dónde me están viendo, porque créanme, esta historia les puede pasar a ustedes también. Tópico 1. Ciudad de México, 1978. ¿Cómo nos conocimos? 1:30-3:45. Déjenme llevarlos al año 1978. Ciudad de México, Colonia Doctores. Yo tenía 22 años y trabajaba como secretaria en una oficina del gobierno, allá por la avenida Cuauhtémoc. Ganaba como 1,200 pesos al mes, que en ese entonces alcanzaba para ayudar a mi mamá con los gastos de la casa y hasta me sobraban unos centavitos para mis cosas. Era julio. Hacía un calor espantoso, de esos que en la Ciudad de México te derriten el maquillaje antes de llegar a la esquina. Fue en una fiesta de vecindario. Una de esas kermes que organizábamos cada mes para juntar fondos para la iglesia del barrio. Había música de Juan Gabriel sonando en una grabadora, tacos de carnitas que vendía la comadre Chuy y tepache bien frío en jarras de barro. ¿Saben qué? Todavía me acuerdo perfecto del vestido que traía ese día. Era uno verde agua, con flores amarillas, que mi mamá me había ayudado a coser. Me llegaba debajo de la rodilla, como era la moda. Porque en esos años, mis queridos, una señorita decente no andaba enseñando las piernas así como así. Y ahí estaba él, Roberto Morales Gutiérrez, alto, moreno, con bigote bien cuidado, camisa de manga corta perfectamente planchada y pantalones de vestir color café. Se veía serio, formal, como un hombre de bien. Trabajaba en la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Era técnico electricista, un trabajo estable, con prestaciones, con seguro. El tipo de hombre que cualquier mamá querría para su hija. Me acuerdo que se me acercó con una cerveza Corona en la mano y me dijo: «Disculpe, señorita, ¿no gusta bailar?» Y yo, toda tímida, le contesté: «Ay, es que no bailo muy bien». «No se preocupe», me dijo con una sonrisa. «Yo la guío». Y óiganme bien, ese hombre me conquistó como todo un caballero. Durante 3 meses me fue a dejar flores a la oficina, rosas rojas que compraba en el mercado. Me escribía cartas a mano, con esa letra medio chueca pero bonita, diciéndome cosas lindas. Los domingos me invitaba a caminar por Chapultepec, siempre con mi mamá de chaperona, porque así eran las cosas. Nada de andar solos por ahí, todo formal, todo correcto. Eso sí, algo que me pareció raro desde el principio, pero que yo en mi inocencia no le di importancia. Roberto nunca quería que le tomaran fotografías. Cada vez que sacábamos la cámara en las reuniones familiares, él se hacía para atrás. Decía: «Ay, no, yo salgo muy feo en las fotos, mejor tómenle a María, que ella sí es fotogénica». Y yo me reía, me parecía hasta tierno que fuera tan modesto. ¿Cómo iba yo a saber que ese detalle, esa pequeña cosa que me pareció sin importancia, era la primera señal de alerta? Pero ya les digo, en 1978, cuando un hombre trabajador, formal, de buenos modales, te pedía que fueras su novia,
Una no hacía preguntas, una simplemente decía que sí. Y si ustedes, mujeres que me están viendo, crecieron en esa época, ustedes me van a entender perfecto. Comenten si también les enseñaron a no cuestionar, a no dudar, a confiar ciegamente. En noviembre de 1978, Roberto me pidió matrimonio de rodillas, con un anillo sencillo de oro que había comprado a pagos, y yo dije que sí con lágrimas en los ojos. Creí que había encontrado al amor de mi vida. No sabía que estaba a punto de entrar en la mentira más grande que he vivido. Pero espérense, porque lo que pasó en nuestra boda y los primeros años de matrimonio, ahí empezaron las señales que yo ignoré completamente. Déjenme llevarlos al año 1978, Ciudad de México, Colonia Doctores. Yo tenía 22 años y trabajaba como secretaria en una oficina del gobierno, allá por la avenida Cuauhtémoc. Ganaba como 1,200 pesos al mes, que en ese entonces alcanzaba para ayudar a mi mamá con los gastos de la casa, y hasta me sobraban unos centavitos para comprarme mis medias, mi lápiz labial, algún perfume barato de la farmacia. Era un buen trabajo, estable, con prestaciones del ISSCTE. Mi mamá estaba orgullosa de mí porque había terminado la secundaria y había hecho un curso de taquimecanografía. No muchas mujeres de mi barrio tenían esa oportunidad. Era julio. Hacía un calor espantoso, de esos que en la Ciudad de México te derriten el maquillaje antes de llegar a la esquina. El smog estaba terrible ese verano. Me acuerdo porque mi mamá siempre me decía que me cubriera la boca con el pañuelo cuando saliera a la calle. Fue en una fiesta de vecindario, una de esas kermes que organizábamos cada mes para juntar fondos para la iglesia del barrio, la parroquia de San Lucas. Había música de Juan Gabriel sonando en una grabadora grande de esas plateadas, tacos de carnitas que vendía la comadre Chuy a 3 pesos cada uno y tepache bien frío en jarras de barro que las señoras traían de sus casas. ¿Saben qué? Todavía me acuerdo perfecto del vestido que traía ese día. Era uno verde agua, con flores amarillas estampadas, que mi mamá me había ayudado a coser en su máquina Singer. Me llegaba debajo de la rodilla, como era la moda entonces. Porque en esos años, mis queridos, una señorita decente no andaba enseñando las piernas así como así. Mi mamá me hubiera matado. Y ahí estaba él, parado junto al puesto de los refrescos, platicando con don Jacinto, el encargado de mantenimiento de nuestro edificio. Roberto Morales Gutiérrez, alto, como de 1,78 m, moreno, con bigote bien cuidado, recortadito, como los que usaban los galanes de las películas mexicanas. Traía una camisa de manga corta color crema, perfectamente planchada, y pantalones de vestir color café con un cinturón negro. Zapatos boleados. Se veía serio, formal, como un hombre de bien, como esos hombres que uno veía salir temprano a trabajar con su portafolio y su lonchera. Trabajaba en la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Era técnico electricista de líneas de alta tensión. Un trabajo peligroso pero bien pagado. Un trabajo estable, con prestaciones, con seguro social, con aguinaldo. El tipo de hombre que cualquier mamá querría para su hija. El tipo de hombre que te podía dar una vida digna, un techo, comida en la mesa. Me acuerdo que se me acercó con una cerveza Corona en la mano y me dijo: «Disculpe, señorita, ¿no gusta bailar? Están tocando una muy bonita». Y yo, toda tímida, le contesté: «Ay, es que no bailo muy bien. Se me enredan los pies». «No se preocupe», me dijo con una sonrisa que le iluminó toda la cara. «Yo la guío. No se va a caer, se lo prometo». Y bailamos. Bailamos una canción de los Bukis, y luego otra más, y platicamos toda la tarde. Me contó que vivía en una vecindad por la colonia obrera, que ayudaba a mantener a su mamá, que estaba enferma, que le gustaba el fútbol y que era del América. Me cayó bien. Me cayó muy bien. Y óiganme bien, ese hombre me conquistó como todo un caballero. Durante 3 meses me fue a dejar flores a la oficina, rosas rojas que compraba en el mercado de Jamaica los viernes. Me escribía cartas a mano, con esa letra medio chueca pero bonita,
diciéndome cosas lindas, que era inteligente, que era bonita, que quería conocerme mejor. Los domingos me invitaba a caminar por Chapultepec, siempre con mi mamá de chaperona, porque así eran las cosas. Nada de andar solos por ahí dando que decir a los vecinos. Todo formal, todo correcto, todo bajo la mirada de Dios y de mi madre. Eso sí, algo que me pareció raro desde el principio, pero que yo en mi inocencia no le di importancia. Roberto nunca quería que le tomaran fotografías. Cada vez que mi hermano sacaba su cámara Kodak en las reuniones familiares, él se hacía para atrás. Decía: «Ay, no, yo salgo muy feo en las fotos. Mejor tómenle a María, que ella sí es fotogénica». Y yo me reía. Me parecía hasta tierno que fuera tan modesto, tan humilde. ¿Cómo iba yo a saber que ese detalle, esa pequeña cosa que me pareció sin importancia, era la primera señal de alerta? Pero ya les digo, en 1978, cuando un hombre trabajador, formal, de buenos modales te pedía que fueras su novia, una no hacía preguntas. Una simplemente decía que sí. En noviembre de ese año, Roberto me pidió matrimonio. Lo hizo de rodillas, en el jardín de mi casa, con mi mamá viéndolo todo desde la ventana de la cocina. Me dio un anillo sencillo de oro que había comprado a pagos en una joyería del centro. Y yo dije que sí con lágrimas en los ojos. Creí que había encontrado al amor de mi vida. Nos casamos el 14 de febrero de 1980, día de San Valentín. Yo tenía 24 años y Roberto 28. Fue una boda modesta, sencilla, como la mayoría de las bodas de la gente trabajadora en esos tiempos. Nada de esos vestidos caros de las novias que salían en las revistas. Nada de salones elegantes ni banquetes de 5 tiempos. La ceremonia fue en la parroquia de San Lucas, la misma iglesia donde nos habíamos conocido en aquella kermés. El padre Anselmo nos casó. Un viejito bueno, de esos sacerdotes de antes que conocían a todas las familias del barrio. La iglesia estaba decorada con flores blancas y rosas que mi mamá y mis tías habían conseguido en el mercado. Alcatraces, claveles, algunas margaritas. Sencillo pero bonito. Mi vestido era de satín blanco, prestado por mi prima Lupita, que se había casado 2 años antes. Le hicimos algunos ajustes porque ella era más alta que yo. Mi mamá me ayudó a arreglarlo con encaje en las mangas. Mi velo era nuevo, eso sí. Me lo había comprado mi papá como regalo de bodas. Costó como 800 pesos y para nosotros era una fortuna. Roberto llegó en traje café oscuro, camisa blanca bien planchada y corbata color vino. Se veía guapísimo, nervioso, pero guapísimo. Recuerdo que cuando me vio entrar del brazo de mi papá, se le aguaron los ojos. La recepción fue en el patio de la casa de mis papás. Pusimos mesas con manteles de papel, sillas prestadas de los vecinos y mi mamá con mis tías prepararon la comida. Mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Habría como 80 personas. Toda la familia, los vecinos, los amigos del trabajo. Música de mariachi que tocó 3 canciones nada más porque era lo que alcanzábamos a pagar. El resto de la tarde pusimos discos en la tocadiscos de mi tío Rigoberto. Hubo cerveza, refrescos de naranja y cola en botellas de vidrio retornable. Y el pastel que hizo la comadre Chuy, de 3 pisos, con betún blanco y unas florecitas rosas de azúcar. Todavía me acuerdo del sabor. Estaba delicioso. Eso sí, hubo algo raro ese día. Algo que no entendí entonces, pero que ahora, después de todo lo que pasó, cobra un significado terrible. La familia de Roberto casi no fue a la boda. Él me había dicho que su mamá estaba muy enferma y no podía viajar desde Guadalajara, que sus hermanos tenían que cuidarla, que lo sentía mucho, pero solo podrían venir 2 primos lejanos. Y yo, inocente de mí, le creí. Le dije que no se preocupara, que lo importante era que nosotros estábamos juntos. Después de la boda, nos fuimos a vivir a un departamento chiquito que Roberto había rentado en la colonia Narvarte. Eran 2 cuartos, cocina pequeña,
un baño y un patio de servicio donde yo ponía a secar la ropa. Pagábamos 3,500 pesos de renta al mes. Para nosotros era perfecto. Era nuestro primer hogar. Yo renuncié a mi trabajo en la oficina del gobierno porque Roberto me lo pidió. Me dijo que él ganaba suficiente, que quería que yo me quedara en casa, que cuidara nuestro hogar, que cuando llegaran los hijos estuviera ahí para ellos. Y yo acepté. Así eran las cosas. El hombre proveía y la mujer cuidaba la casa. Nadie lo cuestionaba. Los primeros meses fueron bonitos. Yo me dedicaba a arreglar el departamento, a cocinar, a esperar que Roberto llegara del trabajo. Compraba en el mercado de los martes. Regateaba con los marchantes para que me bajaran 10 centavitos al kilo de jitomate. Me hacía amiga de las vecinas. Nos juntábamos en las tardes a tomar café, a platicar, a hacer tandas para comprarnos cosas para la casa. Roberto trabajaba mucho. Salía a las 6 de la mañana y a veces no regresaba hasta las 8 o 9 de la noche. Decía que estaban haciendo muchas instalaciones nuevas por toda la ciudad, que había mucho trabajo, que por eso llegaba tarde. Y yo le tenía su comida caliente esperándolo. Siempre. Los fines de semana, cuando no estaba cansado, íbamos a caminar por el parque, a veces al cine a ver alguna película mexicana, a veces a cenar tacos al pastor en un puesto que estaba por la esquina de nuestro edificio. Cosas sencillas, cosas normales de una pareja recién casada. Pero había algo que yo notaba pero que no me atrevía a decir. Roberto siempre cargaba con una maleta chiquita en su camioneta de la CFE, una maleta de piel café desgastada. Cuando le pregunté qué llevaba ahí, me dijo que eran herramientas extra, ropa de cambio por si se ensuciaba en el trabajo, cosas así. Y yo le creí. También recibía llamadas al teléfono de disco que teníamos en la sala. Llamadas que cortaba rápido cuando yo me acercaba. Decía que eran del trabajo, cosas técnicas que yo no entendería. Y yo asentía. Porque una esposa no desconfiaba. Una esposa no dudaba de su marido. En esos primeros años, yo era feliz. O al menos eso creía. Vivía en mi mundo pequeño, en mi departamento de la Narvarte, esperando a que llegara mi esposo, soñando con los hijos que tendríamos, con la familia que estábamos construyendo. No sabía que mientras yo lo esperaba en la Ciudad de México, otra mujer también lo esperaba, en otra casa, en otra ciudad. En octubre de 1981 nació nuestro primer hijo, Roberto Jr., un niño hermoso, gordito, con los cachetes colorados y el pelo negro como su papá. Pesó 3 kilos 400 gramos. Nació en el Hospital General porque teníamos seguro social por el trabajo de Roberto. Fueron 18 horas de labor de parto. Mi mamá estuvo conmigo todo el tiempo, agarrándome la mano, rezándole a la Virgen de Guadalupe. Roberto llegó al hospital hasta el otro día. Me dijo que había estado trabajando en una emergencia en las líneas de Iztapalapa, que no había forma de avisarle. Yo estaba tan feliz con el bebé en mis brazos que ni siquiera le reclamé. ¿Qué importaba? Ya estábamos los tres juntos. Ya éramos una familia. 3 años después, en 1984, llegó nuestra segunda hija, Ana Luisa. Una niña preciosa, delgadita, con mis ojos y la nariz de Roberto. Y en 1987 nació el más chiquito, Miguel Ángel. Con él fueron 3 cesáreas. El doctor me dijo que no podía tener más hijos. Y yo le di gracias a Dios por los 3 que me había dado. Mi vida se convirtió en una rutina que se repetía día tras día, año tras año. Me levantaba a las 5 de la mañana. Hacía el desayuno para Roberto. Huevos con frijoles, café de olla bien cargado, tortillas calientes. Él se iba a trabajar a las 6. Luego levantaba a los niños, los vestía, les daba de desayunar, los llevaba a la escuela primaria que estaba a 4 cuadras de la casa. Regresaba al departamento a lavar ropa a mano en el lavadero del patio. Todavía no teníamos lavadora. Esa no llegó hasta 1989. Tendía la ropa en los mecates que Roberto me había puesto. Barría, trapeaba, sacudía. Iba al mercado de los martes y viernes. Cargaba mis bolsas del mandado, regateando cada peso.
me hice muy amiga de las vecinas del edificio. Doña Chole del 201, que vendía Avon. La señora Meche del 304, que hacía tamales para vender. Y Lupita del 102, que era joven como yo, también con 3 hijos. Nos juntábamos en las tardes a tomar café soluble en Nescafé, a platicar, a ver la telenovela de las 4 en mi televisión a colores que Roberto me compró en 1985. Veíamos Cuna de Lobos, Los ricos también lloran. Nos metíamos con las historias como si fueran nuestras. Hacíamos tandas entre todas. Yo juntaba 200 pesos a la semana. Cuando me tocaba cobrar, me compraba algo para la casa. Una licuadora, un juego de trastes, una plancha nueva, cosas que una va necesitando. Los domingos eran sagrados. Íbamos a misa de 11 en la parroquia, después al parque de Chapultepec con los niños. Roberto les compraba paletas de hielo, globos, chicharrones. Se subían a los juegos mecánicos. Comíamos tortas que yo preparaba en casa, envueltas en papel aluminio. Regresábamos en el camión, todos apretados, cansados, pero contentos. Cada año, en Semana Santa, hacíamos el viaje a Acapulco en el Volkswagen Sedan color beige que Roberto compró en 1983. Eran como 8 horas de camino. Nos quedábamos en un hotelito barato cerca de la playa Hornos. Los niños jugaban en la arena, se metían al mar. Roberto y yo caminábamos por la costera al atardecer. Comíamos pescado frito en los restaurantes de la playa. Pero había algo que siempre me pareció raro. Roberto nunca quería tomarse fotos familiares. Cada vez que yo sacaba la cámara, él se hacía a un lado o se ponía detrás de los niños. Decía que él prefería ser el que tomaba las fotos, que así teníamos más recuerdos de los niños. Y terminé con cientos de fotos de mis hijos, de mis papás, de las vecinas, pero casi ninguna de Roberto conmigo y los niños juntos. También estaban los viajes de trabajo. Cada 2 meses, a veces cada mes y medio, Roberto tenía que viajar a Guadalajara por cuestiones de la CFE. Decía que había unos proyectos de expansión de la red eléctrica que necesitaban técnicos especializados de la Ciudad de México. Se iba un viernes por la tarde y regresaba el domingo en la noche o el lunes muy temprano. Yo me quedaba sola con los niños esos fines de semana. Al principio me daba un poco de miedo, pero me acostumbré. Me la pasaba con mis vecinas, mis papás venían a visitarnos. Era parte de la vida. El trabajo de Roberto era así. Él siempre llamaba desde Guadalajara para avisar que había llegado bien. Desde un teléfono público, decía, porque en el hotel donde se quedaba no había teléfono en los cuartos. Platicábamos 2 o 3 minutos nada más, porque las llamadas de larga distancia eran carísimas. Como 50 pesos los 3 minutos. Y la vida siguió así. Roberto trabajando, viajando, llegando tarde. Yo cuidando a los niños, la casa, esperándolo. Los niños crecieron. Entraron a la secundaria, luego a la preparatoria. Roberto Jr. estudió para contador. Ana Luisa para maestra. Miguel Ángel para mecánico automotriz. Nos cambiamos a un departamento más grande en 1995, también en la Narvarte. 3 recámaras. Roberto ya ganaba mejor. Teníamos refrigerador nuevo, estufa de gas, televisión con control remoto, hasta un teléfono inalámbrico. Los años pasaban y yo pensaba que éramos una familia normal. Con nuestros problemas, sí, pero normal. Roberto seguía siendo el hombre trabajador que conocí en 1978. Un poco más callado con los años, un poco más ausente, pero ahí estaba. Cumpliendo, trayendo el dinero a casa, siendo el papá de mis hijos. Cumplimos 20 años de casados, luego 30, luego 40. Los niños se casaron, nos dieron nietos, 6 nietos en total. La vida era buena, tranquila, o eso creía yo. Hasta que Roberto murió. Ahora que miro hacia atrás, ahora que conozco toda la verdad, me doy cuenta de todas las señales que estuvieron ahí siempre. Señales que yo vi pero que decidí ignorar. Porque así nos educaron a las mujeres de mi generación. A no preguntar, a no dudar, a confiar ciegamente en nuestros maridos,
Los viajes a Guadalajara se volvieron algo tan normal en nuestra vida que ya ni siquiera me parecían raros. Cada mes y medio, a veces cada 2 meses, Roberto me decía el jueves en la noche que tenía que viajar al día siguiente, que había trabajo urgente en Guadalajara, que la CFE lo necesitaba allá. Empacaba su maletita café, la misma de siempre, y se iba el viernes por la tarde. Yo le preparaba tortas para el camino, de jamón con queso, de milanesa. Le ponía su agua de Jamaica en un termo. Lo despedía en la puerta con un beso. Y él se subía a su camioneta blanca de la CFE y se perdía en el tráfico de la ciudad. Regresaba el domingo en la noche o el lunes temprano. Siempre cansado. Siempre con esa cara de haber trabajado mucho. Yo le calentaba comida, le preguntaba cómo le había ido, y él me contestaba con pocas palabras. Bien, mucho trabajo, mucho calor allá en Guadalajara, y eso era todo. Nunca me llevó. En 41 años de matrimonio, nunca me dijo, oye María, acompáñame a Guadalajara, vamos a conocer. Nunca, y yo nunca se lo pedí tampoco, porque entendía que eran viajes de trabajo, no de paseo, que él iba a trabajar, no a divertirse. Luego estaba lo del teléfono. Cuando sonaba y él estaba en casa, siempre corría a contestar. Siempre. Como si estuviera esperando algo urgente. Y cuando yo me acercaba, bajaba la voz o de plano colgaba rápido. Me decía que eran del trabajo, asuntos técnicos, cosas aburridas. Y yo me regresaba a la cocina sin hacer más preguntas. Hubo una vez, debió ser como en 1992 o 1993, que contesté yo el teléfono. Era una mujer. Preguntó por Roberto. Le dije que no estaba, que estaba trabajando. Ella se quedó callada un momento y luego me preguntó, ¿usted quién es? Y yo le contesté, soy su esposa. Hubo otro silencio largo y ella colgó sin decir nada más. Cuando Roberto llegó esa noche, le conté de la llamada. Se puso nervioso. Vi cómo se le movía la mandíbula, como cuando estaba estresado. Me dijo que seguro era una compañera de trabajo que no sabía que él estaba casado, que había mujeres muy lanzadas en la oficina, y yo le creí. Dios mío, cómo le creí. También estaba la caja de metal. Esa caja que guardaba bajo llave en su taller, en el cuartito de servicio del departamento. Una caja grande, como de 40 por 30 centímetros, color gris, con un candado grueso. Decía que ahí guardaba documentos importantes del trabajo, papeles de la CFE, cosas que no se podían perder. Una vez le pregunté si podía guardar ahí unos papeles importantes de la casa, las escrituras del departamento que compramos después, los certificados de nacimiento de los niños. Me dijo que no, que esa caja era solo para sus cosas del trabajo, que era reglamento de la CFE, que mejor los guardara yo en otro lado. Y yo obedecí. Otra cosa rara era que nunca quiso que conociéramos a su familia completa. Me presentó a su mamá una sola vez, cuando fuimos a Guadalajara para el funeral de ella en 1989. Una señora mayor, enferma, que apenas me dirigió la palabra. Me dijo que tenía 2 hermanos, pero nunca los conocí. Decía que estaban peleados con él por cuestiones de herencia, que mejor ni buscarlos. Mis hijos crecieron sin conocer a sus tíos por parte de papá, sin primos, sin esa parte de la familia. Y cuando me preguntaban por qué no teníamos contacto con la familia de su papá, yo les decía lo que Roberto me había dicho, que estaban peleados, que así eran las familias a veces, y luego estaba el dinero. Roberto siempre me daba para los gastos de la casa. Siempre cumplió, nunca nos faltó nada. Pero yo notaba que a veces, cuando revisaba sus pantalones antes de lavarlos, encontraba recibos de giros telegráficos, envíos de dinero. Cuando le preguntaba, me decía que le mandaba a una tía lejana que estaba enferma en Guadalajara, que era su obligación ayudarla porque no tenía a nadie más. Yo veía esos recibos de 2,000 pesos, 3,000 pesos, a veces 5,000 pesos mensuales. Era dinero que nos hubiera venido bien a nosotros. Pero él decía que era su obligación familiar y yo no tenía por qué meterme. Y yo me callaba, porque el dinero lo ganaba él. Él decidía qué hacer con él. En aquellos años, mis queridos,
una esposa no cuestionaba a su marido. Éramos educadas para confiar ciegamente, para no hacer preguntas incómodas, para creer que si un hombre trabajaba duro, si traía dinero a casa, si no te pegaba, si no tomaba mucho, ya eras afortunada, ya tenías un buen marido. Y yo creía que tenía un buen marido. Roberto no tomaba, no me pegaba, no se iba de fiesta. Llegaba a casa todas las noches, aunque fuera tarde. Era un hombre responsable, cumplido, o eso creía yo. Todas esas señales estuvieron ahí durante 41 años. Los viajes constantes, las llamadas misteriosas, la caja cerrada, la familia ausente, los envíos de dinero, las fotos que rechazaba. Todo estaba ahí, gritándome la verdad. Pero yo no quería ver. O tal vez no me atrevía, porque ver la verdad significaba hacer preguntas. Y hacer preguntas significaba romper la paz de mi casa. Y yo quería paz. Quería creer que todo estaba bien, hasta que ya no pude seguir creyendo. Roberto murió el 15 de enero del 2024. Un infarto masivo. Tenía 72 años. Estaba en la sala de nuestro departamento, viendo las noticias en la televisión después de comer. De repente se agarró el pecho, dijo que le dolía mucho y se desplomó en el sillón. Llamé a la ambulancia, pero ya no hubo nada que hacer. Se fue en minutos. El funeral fue 3 días después. Vinieron los niños con sus familias, mis hermanos, los vecinos de toda la vida, algunos compañeros de trabajo de Roberto que ya estaban retirados como él. Fue un velorio tradicional. Rezos, café, pan. Lo enterramos en el Panteón Jardín, allá por el Estado de México. Compramos una tumba sencilla. Roberto Jr. y Miguel Ángel se encargaron de todo porque yo estaba en shock. No podía ni pensar. Los primeros meses después de su muerte fueron terribles. La soledad. El silencio del departamento. Despertar y que no estuviera a su lado de la cama ocupado. No tener que hacer café para 2. No escuchar sus pasos en la madrugada cuando se levantaba al baño. Fue devastador. Mis hijos se preocuparon por mí. Ana Luisa me decía: mamá, te vas a venir a vivir con nosotros. No te puedes quedar sola en ese departamento tan grande. Y al principio yo me resistía. Era mi casa, mi espacio, mis recuerdos. Pero con el tiempo empecé a pensarlo. Tal vez tenían razón. Tal vez era momento de cerrar ese capítulo. En septiembre, 8 meses después de la muerte de Roberto, finalmente acepté. Ana Luisa y su esposo Jorge tenían una casa en Coyoacán con un cuarto extra. Me dijeron que lo habían arreglado para mí, que me fuera a vivir con ellos, que me iban a cuidar. Entonces empecé a empacar, a organizar 44 años de vida en ese departamento de la Narvarte. Las cajas se fueron llenando de platos, de ropa, de fotografías, de recuerdos. Mis hijos me ayudaron con las cosas pesadas, con los muebles que iban a vender o regalar. Fue un domingo, 22 de septiembre del 2024, un día que nunca voy a olvidar. Hacía calor, esa humedad pegajosa de la Ciudad de México en septiembre, cuando todavía no acaba de irse el calor del verano. Roberto Jr. había venido a ayudarme. Estábamos vaciando el cuarto de servicio, el que Roberto usaba como taller. Había herramientas viejas, cajas con cables, tornillos, cosas oxidadas que llevaban años ahí sin tocarse. Y hasta el fondo, detrás de unas cajas de cartón deshechas, ahí estaba. La caja de metal, la caja gris con el candado, la caja que Roberto había guardado bajo llave durante 41 años. El candado estaba oxidado. Roberto Jr. trató de abrirlo con las llaves que encontramos en el llavero de su papá, pero ninguna servía. Tuvimos que llamar a don Fermín, el cerrajero del edificio, un señor mayor que lleva como 30 años abriendo puertas y candados para todos los vecinos. Don Fermín tardó como 20 minutos, con sus herramientas, con su paciencia de años, hasta que finalmente el candado se dio con un clic metálico que todavía escucho en mis oídos. Roberto Jr. abrió la caja. Adentro había papeles, muchos papeles, documentos viejos, amarillentos, sobres con cartas, una libreta negra de direcciones.
recibos de giros telegráficos amarrados con una liga. Y encima de todo, una fotografía. Una fotografía Polaroid. De esas que se revelaban instantáneamente, que usábamos en los años 70 y 80. Estaba descolorida. Los colores se habían puesto medio rojizos con el tiempo, como les pasa a las fotos viejas. La agarré con las manos temblorosas. En la foto estaba Roberto, joven, como de 27 o 28 años, con el pelo negro y abundante, el bigote espeso. Traía una camisa a cuadros azul y blanca. Estaba sonriendo, una sonrisa grande, genuina, de esas que yo casi nunca le vi. Tenía el brazo alrededor de una mujer morena, delgada, de pelo largo y lacio, bonita. Estaba embarazada. Se le notaba bastante la panza. Traía un vestido floreado color amarillo. Y frente a ellos, sentado en el piso, había un niño chiquito, como de 3 o 4 años, gordito, con overol de mezclilla. Estaba jugando con un carrito de juguete. Los tres estaban en la sala de una casa. Se veía una pared color verde claro, un sillón café de vinil, una lámpara de piso. Detrás había un arbolito de Navidad, chiquito, artificial, con esferas rojas y doradas, y luces de colores. Le di vuelta a la fotografía. Atrás, con pluma azul, con esa letra chueca de Roberto que yo conocía tan bien, decía: Navidad 1979. Patricia, Roberto Jr. y yo. Se me cayó la foto de las manos. Navidad 1979. Diciembre de 1979. Roberto y yo éramos novios en diciembre de 1979. Novios formales. Ya teníamos más de un año de andar. Ya me había presentado con mi familia. Ya hablábamos de boda. Y en esa foto, él estaba con otra mujer. Una mujer embarazada. Y un niño que le decía Roberto Jr., un hijo. Las matemáticas eran claras, terribles, devastadoras. Si ese niño tenía 3 o 4 años en 1979, había nacido en 1975 o 1976, antes de que yo conociera a Roberto. Si esa mujer estaba embarazada en 1979, ese bebé nació en 1980, el mismo año que Roberto y yo nos casamos. Roberto Jr. se acercó a mí. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» No pude contestar. Las piernas no me sostenían. Me senté en el piso de ese cuarto, con la fotografía en la mano, y empecé a llorar. Roberto Jr. recogió la fotografía del piso. La miró. Leyó lo que decía atrás, y vi cómo su cara cambiaba, cómo se ponía pálido, cómo apretaba la mandíbula igual que su papá cuando estaba enojado. «Mamá», me dijo con la voz quebrada. «Mamá, ¿qué es esto?» «No lo sé», le contesté entre sollozos. «No lo sé, mijo, no lo sé», pero sí sabía. En el fondo de mi corazón, en lo más profundo de mi alma, ya sabía lo que significaba esa fotografía, lo que había significado toda mi vida, lo que había sido mi matrimonio. Me quedé sentada en ese piso frío, con la espalda contra la pared, tratando de que mi cerebro procesara lo que mis ojos habían visto. Roberto Jr. se quedó callado, mirando la foto una y otra vez, como si mirándola más veces fuera a cambiar lo que decía. Después agarró la caja de metal. Empezó a sacar los papeles, los sobres, las cartas. Había como 30 sobres, todos dirigidos a Roberto Morales Gutiérrez, todos con la misma dirección de remitente. Una calle en Guadalajara, Colonia Oblatos. Los matasellos del correo estaban borrosos, pero todavía se podían leer las fechas. 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983. Roberto Jr. abrió uno de los sobres más viejos. Sacó la carta. Estaba escrita a mano, con letra redonda, femenina. Empezó a leer en voz alta, pero se le quebró la voz a la mitad. Me pasó la carta. La letra era difícil de leer porque estaba descolorida, pero pude entender lo suficiente. Mi amor, los niños te extrañan mucho. Roberto chiquito pregunta todos los días cuándo vienes. Ya casi no tenemos leche. El bebé está creciendo bien, gracias a Dios. Por favor, mándalo del mes que ya se nos acabó el dinero. Te amo. Te espero. Patricia. Los niños.
plural, más de uno. Abrí otro sobre. Este de 1981. Roberto, mi vida, gracias por el dinero que mandaste. Con eso compré los útiles escolares de Robertito. Ya va a entrar a primero de primaria. Está tan grande y tan listo. Luisito ya camina por todos lados. Ya no lo puedo controlar. Y la bebé está hermosa. Cada día se parece más a ti. Ojalá pudieras venir más seguido. Te extrañamos. Tu esposa que te ama, Patricia. Tu esposa. Ella decía tu esposa. Ella también se creía su esposa. Roberto Jr. abrió otra carta. Y otra más. Todas decían lo mismo. Los niños te extrañan. Manda dinero. Cuando vienes, te amamos, te esperamos, tu familia. Había una libreta negra, una libreta vieja de esas de pasta dura. Roberto Jr. la abrió. Eran direcciones, números de teléfono, y una dirección en Guadalajara, subrayada 2 veces con pluma roja. Calle Gigantes número 847, Colonia Oblatos, Guadalajara, Jalisco. Patricia Ramírez de Morales. De Morales. Ella usaba el apellido de Roberto. En el fondo de la caja había un montón de recibos de giros telegráficos. Roberto Jr. los fue sacando uno por uno, poniéndolos en orden por fecha. Había cientos, literalmente cientos, desde 1975 hasta 2015. 40 años de envíos de dinero mensuales a esa misma dirección en Guadalajara. Los montos variaban. En los 70 eran de 500 pesos, 800 pesos. En los 80 subieron a 2,000, 3,000 pesos. En los 90 eran de 5,000, 8,000 pesos. En los años 2000 llegaban hasta 15,000 pesos mensuales. El último recibo era de marzo del 2015. Después ya no había más. Tal vez empezó a mandar el dinero de otra forma. O tal vez, para entonces, los hijos ya eran grandes y ya no necesitaban su ayuda. Roberto Jr. se sentó a mi lado en el piso. Ninguno de los dos podía hablar. ¿Qué se dice en un momento así? ¿Qué palabras existen para nombrar lo que estábamos descubriendo? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mi hijo habló. Mamá, papá tenía otra familia. No eran preguntas. Eran afirmaciones, verdades que ya no se podían negar. Yo asentí con la cabeza. Las lágrimas me seguían corriendo por las mejillas, pero ya no tenía fuerzas ni para llorar fuerte. Hice las cuentas en mi cabeza. Las matemáticas crueles, terribles, que no mentían. Si Roberto tenía un hijo de 3 o 4 años en 1979, ese niño nació antes de que él me conociera a mí, antes de la kermés, antes de las flores, antes de las cartas de amor. Roberto ya era papá cuando me pidió que fuera su novia. Si Patricia estaba embarazada en diciembre de 1979, ese bebé nació en 1980, probablemente en abril o mayo. Roberto y yo nos casamos en febrero de 1980. Él se casó conmigo mientras su otra mujer estaba embarazada de su hijo, y las cartas hablaban de 3 niños. 3. Robertito, Luisito y una bebé. Roberto tenía 3 hijos en Guadalajara. 3 hijos que nacieron entre 1975 y 1981. Los mismos años que yo estaba con él. Los mismos años que me decía que me amaba. Los mismos años que planeábamos nuestra boda, nuestra vida juntos. Los viajes a Guadalajara cada mes no eran por trabajo. Eran para visitarlos, para estar con ellos, con su otra familia. Los envíos de dinero no eran para una tía enferma, eran para mantener a su otra esposa, a sus otros hijos. La caja que guardaba bajo llave no tenía documentos del trabajo, tenía las pruebas de su doble vida. 41 años. Viví 41 años sin saber que mi esposo tenía otra familia completa en Guadalajara. Otra esposa, otros hijos, otra vida. Roberto Jr. y yo nos quedamos en ese cuarto de servicio el resto de la tarde, leyendo carta por carta, viendo recibo por recibo, tratando de armar el rompecabezas de la doble vida de Roberto. Las cartas más viejas eran de 1975. En una de ellas, Patricia le escribía: «Mi amor, ya tengo 4 meses de embarazo. El doctor dice que todo va bien. Tu hijo va a nacer en octubre. Estoy tan feliz.
No puedo esperar a que seamos una familia completa cuando te vengas definitivo a vivir con nosotros. Cuando te vengas definitivo. Ella esperaba que él se fuera a vivir con ella a Guadalajara. Probablemente Roberto le había prometido eso, que solo estaba trabajando temporalmente en la Ciudad de México, que pronto se mudaría con ella. Pero nunca se mudó, porque en 1978 me conoció a mí. O tal vez ya me estaba buscando. Tal vez ya había decidido establecer una segunda familia en la Ciudad de México. Había una carta de 1976 que decía: Robertito ya tiene 6 meses. Es igualito a ti. Tiene tus ojos, tu nariz, tu boca. Todos dicen que es tu retrato. Ayer dio su primera sonrisa. Ojalá hubieras estado aquí para verlo. En 1976, Roberto ya era papá. Tenía un hijo de 6 meses. Y 2 años después me conoció a mí y nunca me dijo nada. Me cortejó como si fuera un hombre soltero, como si no tuviera responsabilidades, como si no tuviera un hijo esperándolo en otra ciudad. Las cartas de 1979 eran particularmente dolorosas de leer. Una de abril decía: mi vida, estoy embarazada otra vez. Va a nacer en diciembre. Los niños están felices de que van a tener un hermanito o hermanita. Robertito ya tiene casi 4 años y Luisito 2. Son tan traviesos los dos. Diciembre de 1979, el mismo mes de la fotografía. Patricia embarazada de su tercer hijo con Roberto, y yo, sin saber nada, planeando mi boda con él para febrero del siguiente año. En una carta de enero de 1980, ella escribía: Roberto, mi amor, nació la niña, el 28 de diciembre. Es hermosa. La vamos a llamar Carolina. Tiene tu nariz y mis ojos. Los niños la adoran. Robertito la carga con mucho cuidado. Dice que él va a cuidar a su hermanita siempre. 28 de diciembre de 1979. Nació su hija, 1 mes y medio antes de casarse conmigo. Roberto se casó conmigo sabiendo que acababa de tener una bebé con otra mujer. Se paró frente al altar, me miró a los ojos, me prometió amor eterno, fidelidad, mientras su hija recién nacida estaba en Guadalajara con su madre. Las cartas de los años 80 mostraban la rutina que habían establecido. Patricia le escribía que lo esperaba cada viernes, que los niños ya sabían que papá llegaba los viernes y se iba los domingos, que toda la semana preguntaban cuándo iba a venir, cada viernes. Los viajes de trabajo que yo creía que eran cada 2 meses, en realidad eran cada semana. Cada fin de semana, Roberto manejaba 5 horas a Guadalajara. Pasaba el sábado y el domingo con ellos, y regresaba el lunes temprano a la Ciudad de México. ¿Cómo lo hacía? No lo sé. ¿Cómo podía mantener 2 vidas completamente separadas durante 4 décadas? No lo puedo entender. La logística, las mentiras, el esfuerzo de recordar qué le había dicho a quién. Había una carta de 1982 que me rompió el corazón. Roberto, amor, los niños extrañan que vengas más seguido. Antes venías cada semana y ahora solo cada 15 días. Sé que tienes mucho trabajo, pero ellos preguntan por ti. Robertito llora los domingos cuando te vas. Dice que por qué no te quedas más tiempo, cada 15 días. Para 1982 ya había reducido sus visitas porque para entonces ya había nacido nuestro primer hijo, Roberto Jr., mi Roberto. Tenía que dividir su tiempo entre sus 2 familias, entre sus 2 grupos de hijos. Encontramos fotografías también, no muchas, pero algunas. Fotos de los 3 niños de Patricia. Robertito, el mayor, moreno y alto como su papá. Luisito, más gordito, con lentes, y Carolina, delgadita, con trenzas largas. Había una foto de primera comunión. Robertito con su traje blanco, su moño rojo, su libro de oraciones. Patricia a su lado, orgullosa. Y Roberto, mi Roberto, del otro lado. Los 3 sonriendo. Una familia normal en el día especial de su hijo. Esa foto debió ser de 1984 o 1985. Los mismos años en que Roberto estaba en la Ciudad de México conmigo, viendo crecer a nuestros hijos.
Había fotos de cumpleaños, de días de campo, de navidades, toda una vida documentada en esas imágenes, una vida paralela a la mía. En una de las últimas cartas, de 1983, Patricia escribía algo que me dejó helada. Roberto, mi amor, los niños siguen preguntando cuándo nos vamos a casar por la iglesia. Les he dicho que cuando tengamos dinero haremos una ceremonia bonita. Ellos quieren ver a su mamá de vestido blanco. Por favor, mi vida, ahorremos para eso. ¿Cuándo nos vamos a casar por la iglesia? Ellos no estaban casados por la iglesia, solo por el civil tal vez. O tal vez ni eso, tal vez solo vivían juntos. Y Patricia esperaba que algún día Roberto cumpliera la promesa de casarse con ella como se debe. Pero Roberto ya se había casado por la iglesia, conmigo, en febrero de 1980. En la parroquia de San Lucas, con el padre Anselmo, con misa completa, con todo. Patricia no sabía que yo existía, y yo no sabía que ella existía. Las dos creíamos que Roberto era nuestro, solo nuestro, y él nos dejaba creerlo. Pasé 3 días sin dormir, 3 días dándole vueltas a todo en mi cabeza, leyendo y releyendo las cartas, mirando las fotografías hasta memorizarlas, tratando de entender cómo había sido posible. Cómo durante 41 años había vivido al lado de un hombre que en realidad nunca conocí. Ana Luisa y Miguel Ángel vinieron cuando Roberto Jr. les contó. Los 3 se sentaron conmigo en la mesa del comedor. Vieron las cartas, las fotos, los recibos, lloraron, se enojaron, no podían creer lo que su padre había hecho. Pero yo necesitaba más que papeles viejos, necesitaba respuestas, necesitaba mirar a los ojos a esa mujer, a Patricia. Necesitaba saber si ella sabía de mí, si había sido cómplice de Roberto o si era otra víctima como yo. La dirección estaba en la libreta negra. Calle Gigantes, número 847, Colonia Oblatos, Guadalajara, Jalisco. Roberto Jr. me dijo: «Mamá, no vayas». «¿Para qué? Papá ya está muerto. Ya no puedes reclamarle nada. Solo te vas a hacer más daño». Pero yo tenía que ir. No podía quedarme con las dudas. No podía pasar el resto de mi vida preguntándome. El jueves 26 de septiembre, Roberto Jr. y yo nos subimos a su carro. Un Nissan Versa gris. Salimos de la Ciudad de México a las 5 de la mañana. Compramos café y pan en un Oxxo de la carretera. Manejamos en silencio la mayor parte del camino. ¿Qué íbamos a decir? No había palabras. Llegamos a Guadalajara como a las 11 de la mañana. El tráfico estaba pesado. Buscamos la colonia Oblatos en el GPS del celular de Roberto Jr. Era una colonia vieja, de casas sencillas, calles angostas. No muy diferente a la colonia donde yo había crecido en la Ciudad de México. Encontramos la calle Gigantes. Manejamos despacio, buscando el número 847, y ahí estaba. Una casa de un piso, pintada de color durazno, con una reja verde. Había macetas con flores en la entrada. Una bugambilia morada subía por un lado de la casa. Se veía bien cuidada, modesta pero digna. Me quedé sentada en el carro. De repente me dio miedo. ¿Y si ella me gritaba? ¿Y si me cerraba la puerta en la cara? ¿Y si me culpaba a mí? Roberto Jr. me apretó la mano. «Mamá, si no quieres bajar, nos regresamos. No tienes que hacer esto». Pero sí tenía que hacerlo. Respiré hondo. Abrí la puerta del carro. Caminé hasta la reja. Toqué el timbre. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió. Una mujer mayor salió al patio. Tendría como 72, 73 años. Era delgada, el pelo canoso recogido en un chongo. Traía una blusa floreada y pantalón de mezclilla, lentes, arrugas alrededor de los ojos y la boca. Era la mujer de las fotografías, pero 45 años más vieja. Era Patricia. Me miró extrañada. «Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar?» Yo no podía hablar. Se me había cerrado la garganta. Saqué la fotografía de mi bolsa, la fotografía de Navidad de 1979. Se la mostré a través de la reja. «¿Usted es Patricia Ramírez?» Ella miró la foto.
Se puso pálida. Sus manos empezaron a temblar. Agarró la reja para sostenerse. ¿De dónde sacó esa foto? ¿Quién es usted? Mi nombre es María Guadalupe Hernández y me casé con Roberto Morales en 1980. Estuve casada con él durante 41 años, hasta que murió en enero de este año. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia me miraba como si yo estuviera hablando en otro idioma, como si las palabras no tuvieran sentido. Eso no puede ser, dijo finalmente con la voz quebrada. Eso no puede ser. Roberto era mi esposo. Yo viví con él desde 1973. Abrió la reja, nos hizo pasar. La sala era pequeña. Había un sofá café, una televisión vieja, retratos en las paredes, muchos retratos, de 3 niños creciendo, de una familia. Patricia se sentó, se quitó los lentes, se talló los ojos. Esto tiene que ser una confusión, dijo. Roberto no estaba casado. Vivía en la Ciudad de México por su trabajo, pero venía aquí cada fin de semana. Esta era su casa. Yo era su esposa. No legalmente, le dije. Él se casó conmigo por el civil y por la iglesia. Tengo el acta de matrimonio. Tengo fotos. Tengo 41 años de vida con él. Ella empezó a llorar. Se levantó, fue a una alacena, sacó un álbum de fotos. Lo puso sobre la mesa de centro. Lo abrió, y ahí estaba Roberto, en decenas de fotografías, con Patricia, con sus 3 hijos, en cumpleaños, navidades, primeras comuniones, graduaciones, toda una vida documentada. Estos son mis hijos, dijo Patricia señalando las fotos. Roberto, Luis y Carolina. Su papá los vio crecer, estuvo en cada momento importante. Cada fin de semana estaba aquí. Cada fin de semana durante 40 años. Yo también saqué fotos de mi bolsa. Fotos de mi boda con Roberto. Fotos de nuestros 3 hijos. Roberto Jr., Ana Luisa, Miguel Ángel. Fotos de cumpleaños, de vacaciones en Acapulco, de navidades en nuestro departamento. Las pusimos lado a lado sobre la mesa. Las 2 familias. Los 2 grupos de hijos. Las 2 vidas de Roberto Morales. Patricia se llevó las manos a la boca. «Ay, Dios mío», susurró. «Ay, Dios mío». Él nos mintió a todas. Tenía 2 familias completas, le dije. Y ninguna de las 2 sabíamos de la otra. Nos quedamos ahí sentadas, 2 mujeres viejas que habían amado al mismo hombre. 2 mujeres que habían sido engañadas durante décadas, llorando juntas por primera vez. Patricia preparó café. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae la cafetera. Nos sentamos en su comedor, una mesa de madera vieja con 4 sillas. Roberto Jr. se quedó callado en una esquina, todavía procesando todo. Y entonces Patricia empezó a contar su historia. Conoció a Roberto en 1972. Ella trabajaba en una tienda de telas en el centro de Guadalajara. Él había entrado a comprar unos metros de tela para su mamá. Empezaron a platicar. Él le pidió su teléfono. La invitó a salir. Me dijo que trabajaba como electricista, me contó Patricia secándose las lágrimas. Que acababa de conseguir trabajo en la CFE, que era soltero, que vivía solo. Todo mentiras. Ahora me doy cuenta. ¿Quién sabe qué más me mintió desde el principio? Se juntaron en 1973. No se casaron por la iglesia porque Roberto le dijo que no tenía dinero para una boda, que después, cuando estuvieran más estables, lo harían bien. Rentaron una casita por la colonia Oblatos y empezaron su vida juntos. En 1975 nació Robertito. Patricia me mostró fotos de cuando era bebé, un niño gordito, de cachetes rojos, igual a las fotos de mi Roberto Jr. cuando era bebé. Los mismos ojos, la misma nariz. Eran medio hermanos y ni siquiera lo sabíamos. Roberto le dijo que tenía que aceptar un trabajo en la Ciudad de México, continuó Patricia, que la CFE lo estaba mandando allá porque pagaban mejor, que iba a trabajar de lunes a viernes en la capital y regresaría cada fin de semana a Guadalajara, que era temporal, solo por 1 año o 2, hasta juntar dinero para comprarnos una casa propia.
Pero nunca fue temporal, le dije. Nunca regresó a vivir aquí. Patricia negó con la cabeza. Nunca. Siguió yendo y viniendo durante 40 años. Al principio venía todos los fines de semana sin falta. Llegaba el viernes por la noche. Se quedaba el sábado y el domingo. Se iba el lunes en la madrugada de regreso a la Ciudad de México. Los niños crecieron con esa rutina, siguió contando. Esperaban a su papá todos los viernes. Se ponían contentos cuando escuchaban su camioneta llegar. Hacíamos comidas especiales los fines de semana. Era nuestro tiempo de familia. En 1977 nació su segundo hijo, Luis. Y en 1979, Carolina. 3 hijos, la misma cantidad que yo. Cuando nacieron ustedes 3, le pregunté, ¿Roberto estuvo presente? Patricia asintió. Con Robertito sí, estuvo en el parto. Con Luisito llegó 2 días después porque me dijo que había tenido una emergencia en el trabajo. Y con Carolina también llegó después. Me dijo que no había podido venir antes. Claro que no pudo venir antes, pensé con amargura, porque estaba conmigo en la Ciudad de México, planeando nuestra boda. Carolina nació en diciembre de 1979 y nosotros nos casamos en febrero de 1980. Él no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. ¿Y nunca sospechaste nada?, le pregunté. ¿Nunca te pareció raro que solo viniera los fines de semana? Patricia se quedó callada un momento. Había cosas raras, admitió finalmente. A veces no contestaba el teléfono en la Ciudad de México. Decía que en el hotel donde se quedaba no había teléfono en los cuartos. Cuando lo llamaba a la oficina de la CFE, a veces me decían que no estaba, que había salido a trabajar en campo. También estaba lo del dinero, continuó. Él me mandaba dinero cada mes por giro telegráfico, pero yo siempre sentía que no era suficiente, que si realmente estaba trabajando tiempo completo en la CFE, debería ganar más. Me decía que enviaba lo que podía, que tenía gastos allá también. Claro que tenía gastos, le dije. Tenía otra familia que mantener, otro departamento que pagar, otros hijos que alimentar. Patricia se cubrió la cara con las manos. Fui tan tonta, tan ciega. ¿Cómo no me di cuenta? Ninguna de las dos nos dimos cuenta, le dije. Él era muy bueno mintiendo, muy bueno manteniendo las 2 vidas separadas. Patricia me contó que con los años, las visitas de Roberto se fueron espaciando. En los 80 empezó a venir cada 15 días, en los 90, una vez al mes. Siempre con la excusa de que había mucho trabajo, muchos proyectos, muchas responsabilidades. Los niños sufrían, me dijo Patricia. Sobre todo Robertito, el mayor. Extrañaba a su papá. No entendía por qué no vivía con nosotros como los papás de sus amigos. Pero Roberto siempre les decía que era por el trabajo, que así tenía que ser, que los amaba mucho. ¿Y ustedes? ¿Cómo vivieron?, me preguntó Patricia. Igual, le contesté. Roberto llegaba tarde a casa, siempre con la excusa del trabajo. Viajaba mucho, o eso decía. Ahora sé que sus viajes eran para venir aquí, con ustedes. Yo lo esperaba en casa, cuidando a nuestros hijos, creyendo que tenía un buen esposo, un hombre trabajador, responsable. Las 2 nos quedamos calladas. 2 mujeres que habían amado al mismo hombre, que habían criado a sus hijos, que habían esperado, que habían confiado, que habían sido traicionadas de la manera más cruel. ¿Cuándo murió Roberto?, preguntó Patricia de repente. El 15 de enero del 2024, le contesté. Un infarto. En la sala de nuestro departamento. Patricia se puso aún más pálida. Pero... eso no puede ser. Roberto me llamó en enero. Me dijo que venía en febrero, que no había podido venir en diciembre por el trabajo, pero que en febrero sí venía. No vino porque estaba muerto, le dije. Murió en enero y yo lo enterré 3 días después. Entonces Patricia empezó a contar algo que me heló la sangre. En marzo del 2024, cuando Roberto dejó de llamar, cuando no vino en el mes que había prometido, ella empezó a preocuparse. Llamó a la CFE. Le dijeron que Roberto se había jubilado hacía años, que ya no trabajaba ahí.
Llamó a todos los hospitales de la Ciudad de México que pudo encontrar. Nada. Nadie sabía de él. Fue como si se hubiera evanecido. En abril hice un funeral por él aquí en Guadalajara, dijo Patricia llorando. Los niños y yo asumimos que había muerto. Hicimos una misa, pusimos flores, lloramos su muerte. 2 funerales, pensé. El hombre tuvo 2 funerales, uno en enero conmigo y nuestros hijos en la Ciudad de México. Otro en abril con Patricia y sus hijos en Guadalajara. Hasta en la muerte nos dividió. Patricia agarró su teléfono celular, un celular sencillo, de esos que usan los abuelitos. Marcó un número. «Mijo», dijo con la voz temblorosa, «necesito que vengas a la casa ahorita. Es urgente. Trae a tus hermanos, a los 3. Por favor». Colgó y me miró. «Mis hijos tienen que saber esto. Ya son adultos. Robertito tiene 49 años. Luis, 47. Carolina, 44. Merecen saber la verdad sobre su padre». Yo llamé a Ana Luisa y a Miguel Ángel. Roberto Jr. ya estaba conmigo. Les dije que vinieran a Guadalajara, que habíamos encontrado algo importante, que necesitaban estar aquí. En 2 horas, la sala de Patricia estaba llena. Sus 3 hijos habían llegado. Robertito era alto, moreno, con canas en el pelo y bigote. Trabajaba como contador en una empresa. Luis era más gordito, con lentes, maestro de secundaria. Y Carolina era delgada, de pelo corto. Trabajaba en un banco. Mis otros 2 hijos llegaron como a las 6 de la tarde. Habían manejado como locos desde la Ciudad de México. Ana Luisa entró llorando, abrazándome. Miguel Ángel venía pálido, en shock todavía. Y ahí estábamos, los 6 hijos de Roberto Morales, 3 de cada familia, viéndonos por primera vez, sin saber qué decir, sin poder creer lo que estaba pasando. Patricia y yo les contamos todo. Les mostramos las cartas, las fotografías, los recibos. Les explicamos la doble vida de Roberto. Cómo nos había engañado a todas durante más de 40 años. Los hijos de Patricia estaban en shock. Robertito, el mayor, se puso de pie. «No puede ser», gritó. «Mi papá no haría eso. Ustedes están mintiendo». «No estamos mintiendo», le dijo Roberto Jr. «Mira las fechas, mira las pruebas. Nuestro padre tuvo 2 familias. Tú y yo tenemos el mismo nombre. Nos puso Roberto a los 2. Somos hermanos». Eso pareció golpear a Robertito como un puñetazo. Se sentó de nuevo, se cubrió la cara, empezó a llorar. Luis, el de en medio, era más callado. Miraba las fotografías de nosotros, de nuestra familia, de su padre con otros hijos que no conocía. «Toda mi vida esperé que mi papá viviera con nosotros», dijo finalmente. «Toda mi vida me preguntaba por qué tenía que irse a la Ciudad de México. ¿Por qué no se quedaba? Ahora ya sé por qué. Tenía otra familia allá, otros hijos que también lo esperaban». Carolina lloraba en silencio. Mi hija Ana Luisa se sentó a su lado. Le puso la mano en el hombro. «Yo sé lo que sientes», le dijo. «Yo también acabo de descubrir esto. Mi papá tampoco era quien yo creía. Y algo pasó en ese momento. Los 6 hermanos empezaron a platicar, a compartir sus memorias de Roberto, y se dieron cuenta de que todas las piezas encajaban perfectamente. Robertito contó que su papá siempre llegaba los viernes cansadísimo, que se dormía temprano, que los sábados sí jugaba con ellos, pero los domingos en la tarde ya estaba nervioso, viendo el reloj, preparándose para irse. Roberto Jr. contó que su papá siempre llegaba a casa los lunes por la mañana bien temprano, que decía que había manejado toda la noche desde su viaje de trabajo, que se iba directo a bañar y a cambiarse antes de ir a la oficina. Luis recordó que en las Navidades su papá siempre llegaba el 25 de diciembre como a mediodía. Nunca estuvo presente en la cena de Nochebuena. Decía que tenía que trabajar el 24. Ana Luisa recordó que nosotros siempre cenábamos en Nochebuena, que era sagrado, que Roberto nunca faltaba a esa cena,
pero el 25 en la mañana siempre tenía una urgencia del trabajo. Se iba temprano y regresaba hasta la noche. Claro, cenaba Nochebuena con nosotros en la Ciudad de México, y el 25 manejaba a Guadalajara para pasar Navidad con ellos. Carolina contó que los cumpleaños de su papá siempre los festejaban en febrero, pero que su papá les había dicho que en realidad su cumpleaños era en agosto. Miguel Ángel dijo que nosotros festejábamos el cumpleaños de papá en agosto, que Roberto siempre decía que había nacido el 15 de agosto. Hasta eso nos había mentido. Su cumpleaños real era en febrero, pero les dijo a ellos que era en agosto para poder festejar 2 veces, para recibir regalos y atención de las 2 familias en fechas diferentes. Cada detalle que compartíamos revelaba más mentiras, más engaños, más manipulación, pero también reveló algo más. Reveló que los 6 éramos víctimas, que todos habíamos perdido algo, que todos habíamos sido traicionados por el mismo hombre. Robertito le preguntó a Roberto Jr. en qué trabajaba. Contador, igual que él. Luis le preguntó a Ana Luisa qué había estudiado. Maestra, igual que él. Miguel Ángel y Carolina descubrieron que los 2 eran los más chiquitos, los consentidos de sus casas. Empezaron a ver las similitudes, los rasgos físicos que compartían, las maneras de hablar, los gestos. Eran hermanos. Medio hermanos, pero hermanos al fin. Y en medio de todo el dolor, de toda la traición, algo hermoso empezó a nacer. Una conexión, un entendimiento, una familia que Roberto nunca quiso que existiera, pero que estaba ahí de todas formas. Esa noche nos quedamos en un hotel en Guadalajara. Roberto Jr., Ana Luisa, Miguel Ángel y yo. Ninguno pudo dormir. Nos quedamos despiertos en mi habitación hasta las 4 de la mañana hablando, llorando, tratando de procesar todo. Ana Luisa no paraba de repetir: ¿qué fue real, mamá? ¿Qué de todo lo que vivimos fue verdad? ¿Nos quería papá realmente o solo éramos parte de su mentira? Yo no tenía respuestas. Todavía no las tengo. Miguel Ángel estaba enojado, más enojado de lo que lo había visto en su vida. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo mirarnos a los ojos todos los días y mentirnos? ¿Cómo pudo dormir en paz sabiendo que tenía otra familia esperándolo en otra ciudad? Roberto Jr. era el más callado. Se quedaba viendo por la ventana del hotel, perdido en sus pensamientos. Finalmente habló. Llevamos su nombre, mamá. Yo y ese otro Roberto. Los 2 somos Roberto Morales Hernández. Bueno, él es Roberto Morales Ramírez, pero los 2 somos Junior. Los 2 somos los primeros hijos. Los 2 fuimos nombrados en su honor, como si fuéramos intercambiables, como si no importara cuál era cuál. Esas palabras me destrozaron, porque tenía razón. Roberto nos había puesto el mismo nombre a sus 2 hijos mayores, como si fuéramos objetos, como si no tuviéramos identidad propia, solo extensiones de él mismo. Los días siguientes fueron un torbellino. Patricia y yo nos seguimos viendo. Comparamos fechas. Armamos la línea de tiempo completa de la doble vida de Roberto. 1972. Conoce a Patricia en Guadalajara. 1973. Se juntan. Rentan una casa. 1975. Nace Robertito. 1977. Nace Luis. 1978. Conoce a María en la Ciudad de México. Empieza a cortejarla mientras sigue viviendo con Patricia. 1979. Nace Carolina, la hija de Patricia. Roberto le pide matrimonio a María. 1980. Se casa con María en febrero. Establece su segunda familia oficialmente. 1981. Nace Roberto Jr., el hijo de María. 1984. Nace Ana Luisa. 1987. Nace Miguel Ángel. Durante todo ese tiempo, durante más de 40 años, Roberto manejaba entre las 2 ciudades, entre las 2 familias, entre las 2 vidas. Calculamos que manejó más de 400,000 kilómetros en esos años, Guadalajara a Ciudad de México y de regreso, una y otra vez. Miles de viajes, miles de mentiras. El dinero también empezó a tener sentido.
Patricia me contó cuánto le mandaba Roberto cada mes. Yo sabía cuánto ganaba, y cuando sumamos lo que le daba a ella y lo que nos daba a nosotros, era casi todo su sueldo. El hombre apenas se quedaba con algo para él. Vivió una vida de sacrificio constante para mantener su mentira. No se compró ropa nueva en años, no salía con amigos, no tenía pasatiempos. Todo su dinero, todo su tiempo, todo su esfuerzo iba a mantener las dos familias que había creado. ¿Para qué?, me pregunté 1000 veces. ¿Para qué hacer todo eso? ¿Por qué no simplemente elegir una familia y ser feliz? Patricia pensaba lo mismo. Un día me dijo: si ya tenía una familia conmigo, ¿por qué hizo otra contigo? ¿Qué le faltaba? ¿Qué buscaba? No lo sé. Tal vez era miedo a perder el control. Miedo a tomar decisiones, miedo a lastimar a alguien, así que terminó lastimándonos a todas. O tal vez era egoísmo puro. Quería tenerlo todo. 2 familias, 2 grupos de hijos, 2 mujeres esperándolo, 2 vidas donde era el centro, el proveedor, el héroe, los aniversarios que celebré con él, los 20 años, los 30, los 40 años de casados, todas esas noches especiales donde me decía que me amaba, que había sido la mejor decisión de su vida casarse conmigo. ¿Eran mentiras también? ¿O sentía algo real? Las promesas que me hizo, de amor eterno, de fidelidad, de estar juntos en las buenas y en las malas, todas rotas, todas falsas desde el momento en que las pronunció. Y lo peor de todo, lo que más me duele hasta el día de hoy, es que nunca voy a poder confrontarlo. Nunca voy a poder mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Nunca voy a poder escuchar su versión de la historia. Nunca voy a saber si se arrepintió, si sufrió. Si quiso decirnos la verdad alguna vez, pero no pudo. Se llevó sus secretos a la tumba y nos dejó a nosotras con todas las preguntas, con todo el dolor, con todas las dudas. Patricia me confesó algo que me partió el corazón. Me dijo: ¿sabes qué es lo peor, María? Que yo lo sigo amando, a pesar de todo, a pesar de la mentira. 52 años estuve con ese hombre. No puedo simplemente dejar de amarlo porque me haya engañado. Yo entendía perfectamente lo que sentía, porque yo sentía lo mismo. 41 años al lado de Roberto, más de la mitad de mi vida. No puedes simplemente borrar eso. No puedes decidir que todo fue mentira y ya. Hubo momentos reales, momentos hermosos, momentos donde sé que él nos quería, a mí y a los niños. La manera como cargaba a nuestros hijos cuando eran bebés, la paciencia con la que les enseñaba cosas, las veces que llegaba cansado del trabajo y aún así se sentaba a jugar con ellos. Esos momentos fueron reales, ¿verdad? O tal vez no. Tal vez todo fue actuación. Tal vez el hombre que yo conocí nunca existió realmente. Tal vez solo era un personaje que Roberto representaba cuando estaba con nosotros. Ya no sé qué creer. Ya no sé qué fue real y qué fue mentira. Y esa incertidumbre me está matando más que la traición misma. Han pasado 3 meses desde que encontré esa fotografía. 3 meses desde que mi mundo se volteó de cabeza. 3 meses desde que descubrí que viví una mentira durante 41 años. Hoy tengo 68 años. Y siento que estoy conociendo a una María que nunca supe que existía. Una María que tiene que aprender a vivir con 2 duelos al mismo tiempo. El duelo por la muerte de Roberto y el duelo por la muerte de la vida que yo creía que había vivido, porque eso es lo que se murió realmente. No solo el hombre, sino todos los recuerdos. Todas las memorias que yo guardaba como tesoros ahora están contaminadas con la duda. ¿Ese beso en nuestra boda fue sincero? ¿Esas palabras de amor eran verdad? ¿Esos domingos en el parque eran felicidad real o solo tiempo que él estaba cumpliendo con nosotros antes de regresar con su otra familia? No lo sé, y nunca lo voy a saber. Pero he aprendido algo en estos 3 meses. He aprendido que puedo cargar con 2 verdades al mismo tiempo.
Puedo estar destrozada por la traición y al mismo tiempo agradecer a los 3 hijos hermosos que ese matrimonio me dio. Puedo odiar la mentira y al mismo tiempo valorar los momentos de felicidad que sí existieron, aunque fueran construidos sobre arena. Patricia y yo hemos hablado mucho. Nos hemos vuelto, en cierta forma, amigas, unidas por el dolor, unidas por la traición. 2 mujeres que amaron al mismo hombre y que ahora tienen que aprender a vivir con la verdad. Ella me dijo algo hace unos días que no puedo sacarme de la cabeza. Me dijo: María, nosotras no fuimos las únicas víctimas. Roberto también fue víctima de sus propias mentiras. Imagínate vivir 40 años sin poder ser completamente tú mismo en ningún lugar, sin poder relajarte nunca, sin poder decir la verdad. Esa también es una prisión. Tal vez tenga razón, tal vez Roberto sufrió también, tal vez cargó con un peso terrible todos esos años, pero eso no lo justifica. Eso no borra el daño que nos hizo, a nosotras, a nuestros hijos. Los 6 hermanos se siguen viendo, se hablan por teléfono, se han visitado. Están construyendo una relación que Roberto nunca quiso que existiera. Y hay algo hermoso en eso, algo que surgió de las cenizas de la mentira. Roberto Jr. y Robertito, los 2 que llevan el nombre de su padre, han desarrollado una amistad especial. Se ríen de que los 2 sean contadores, de que los 2 sean los responsables, los serios, los primogénitos que tuvieron que cargar con expectativas que nunca pidieron. Ana Luisa y Luis, los de en medio, los maestros, también se llevan bien. Comparten materiales de clase, se dan consejos, se entienden. Y Carolina y Miguel Ángel, los más chiquitos, han descubierto que los 2 son los rebeldes de sus familias, los que siempre cuestionaron más, los que tal vez, en el fondo, siempre sintieron que algo no cuadraba. Esos 6 tienen algo que nosotras nunca tuvimos. Tienen la verdad desde el principio. No tienen que descubrirla 40 años después. Y están decidiendo qué hacer con ella. Están decidiendo construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que Roberto destruyó. Yo me mudé con Ana Luisa a Coyoacán. Dejé el departamento de la Narvarte. Dejé todos esos recuerdos que ahora me duelen. Empecé de 0 a los 68 años. Y está bien. Es difícil, pero está bien. Patricia sigue en su casa de Guadalajara, en la casa donde crió a sus 3 hijos, donde esperó a Roberto cada fin de semana durante décadas. Me dice que no la puede dejar, que ahí están sus recuerdos, buenos y malos. Y la entiendo. Y aquí estoy yo, contándoles esta historia, compartiendo este secreto que guardé durante meses porque no sabía cómo procesarlo, porque no sabía si alguien me iba a creer, porque me daba vergüenza admitir que viví 41 años con un hombre y nunca supe quién era realmente. Pero ya no me da vergüenza, ya no. Porque la culpa no fue mía. Yo no mentí, yo no engañé, yo amé con honestidad, yo confié con todo mi corazón, y si eso está mal, entonces no quiero estar bien. Una fotografía de Navidad de 1979 reveló 41 años de mentiras. Una simple fotografía olvidada en una caja de metal, y cambió todo, destruyó todo, pero también, de cierta manera extraña, liberó todo. Porque ahora ya sé la verdad, y la verdad, aunque duela como 1000 puñales, es mejor que vivir en la mentira. Hay secretos que pesan más que la muerte. Secretos que envenenan todo lo que tocan. Secretos que convierten una vida entera en una pregunta sin respuesta. Pero también hay verdades que, aunque duelan, aunque te destrocen, aunque te dejen sin piso, te liberan. Te permiten llorar lo que realmente perdiste. Te permiten soltar lo que nunca fue real. Te permiten finalmente empezar a sanar. Las 2 familias de Roberto Morales ahora se conocen. Ahora están juntas. Unidas por la traición que todas compartimos, pero también por la sangre que corre en las venas de 6 hermanos que nunca debieron ser secreto. Y yo, María Guadalupe Hernández, viuda de un hombre que nunca conocí realmente, estoy aprendiendo a vivir de nuevo, a construir una vida sobre la verdad, sobre mis propios pies,
sin esperar a nadie, sin depender de las mentiras de nadie. Si están viendo este video y se identifican con algo de lo que conté, si sienten que hay cosas raras en su relación, si hay preguntas que no se atreven a hacer, háganlas. Por favor, no esperen 41 años para descubrir la verdad. Y si ya pasaron por algo así, si ya descubrieron traiciones, si ya se cayó su mundo, sepan esto: van a sobrevivir. Duele. Dios mío, cómo duele. Pero se sobrevive. Y del otro lado hay una versión de ustedes más fuerte, más sabia, más real. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este dolor. Y si sienten que este testimonio puede ayudar a alguien más, compártanlo, porque las mentiras sobreviven en el silencio, pero la verdad sobrevive en la luz. Díganme en los comentarios desde dónde me están viendo. No olviden darle like a este video y suscribirse al canal si quieren seguir escuchando historias reales como esta. Yo soy María, y esta fue mi historia.